Es importante que sepan esto, ¿no? Por ejemplo, las ramificaciones de las estructuras nerviosas, ¿no? Pues si ustedes recuerdan que hemos visto médula, ¿cierto? Veíamos la médula que tiene sus raicillas, vamos a dibujar acá las raicillas posteriores, las raicillas anteriores, ¿cierto? ¿Y qué conformaban las dos raicillas? A los nervios raquídeos, ¿no? Los famosos nervios raquídeos. Que eran ¿cuántos pares de nervios raquídeos teníamos? ¿Se me acuerda? ¿Cuántos pares de nervios raquídeos? ¿De acuerdo? ¿Ya se han olvidado? Volveremos a jalar. ¿Cuántos pares de nervios raquídeos tenemos? Ya, sin miedo. Pues miren chicos, eso tiene que tener miedo. Los nervios raquídeos, ¿sabes cuánto más o menos miden? ¿Alguien sabe? Suele medir desde 3 a 4 hasta máximo 5 centímetros. Son pequeñitos, son bastante pequeños, son centímetros que miden los nervios raquídeos. ¿Y para qué sirven los nervios raquídeos? Simplemente para sacar la información desde el canal vertebral, ¿a dónde? Hacia la parte externa. ¿Atravesando qué agujeros? Los agujeros de conjunción. Entonces es importante, ¿no? Los agujeros de conjunción o agujeros intervertebrales. Ya está. Entonces la raicilla anterior le habíamos atribuido que tenía función motora, ¿no? La raicilla posterior, sensitiva. Claro, es más sensitiva, sensorial, la parte aferente y la parte eferente. ¿Se entiende, verdad? Entonces, eso acá es importante entender por qué razón. Porque no solamente tiene función, la función eferente, no solamente es motora de los músculos, sino qué función más tiene. Parasimpático, correcto. Acá, ¿qué más va a tener? Simpático. O sea, acá la función autónoma también se mezcla. Y en la posterior va a estar todos los cambios de la termalgesia, la propiocepción, vibración, temperatura, hemos visto, ¿no? ¿Qué más está? El tacto fino, el tacto protopático, etc. Todas las funciones aferentes que hemos visto están en la raicilla posterior. ¿Qué sucede cuando llegan a nivel del nervio raquídeo? ¿Qué sucede acá? Toda esa información está mezclada, ¿no? Esta porción de la raicilla está entrando hacia el sistema nervioso y esta en cambio está saliendo como respuesta, ¿cierto? ¿Se entiende, verdad? Pues toda esa información está mezclada acá. Entonces los nervios raquídeos tienen función mixta en general, ¿ya? Entonces esos nervios, a su vez, una vez que emergen por los agujeros de conjunción, se dividen en dos. En los ramos, claro, ramos anteriores y ramos posteriores, no confundir con las raicillas, son diferentes. Raicillas posteriores, raicillas anteriores. Es diferente decir ramo anterior y ramo posterior, ¿ya? Esos dos ramos ya están fuera del canal vertebral. ¿Se entiende, verdad? Entonces, los ramos posteriores, ¿qué función creen que tengan? ¿Qué función? Claro, estos de acá van a ir a inervar la piel, las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, etc. ¿Qué más? Los músculos. ¿Pero de dónde? ¿Todo esto de dónde? Del dorso, ¿no? De la parte dorsal, posterior. Lo mismo hemos visto en cabeza y cuello. Los ramos posteriores de C1, C2, C3, C4, ¿se recuerdan? El C1 se llamaba suboccipital, el C2, occipital mayor, C3, occipital tercero. ¿Pero qué eran en todos ellos? Ramos posteriores. O sea, estos de acá. Todos estos son los ramos posteriores. ¿Y a dónde se iban? A la nuca, ¿se recuerdan? A la región posterior. Entonces, como están en la nuca, estos de acá, esos músculos, esa función que se dan cuenta no es solamente sensitiva o solamente motora, son mixtas. Obviamente, no es mixta. Solo que algunos se especializan en más funciones. Por ejemplo, el suboccipital era más muscular, o sea, más motor. Era más motora, no función motora. Al triángulo del suboccipital. ¿Se recuerdan los musculitos que lo conformaban en la región de la nuca? Eso, no era más músculo. Pero en cambio el occipital mayor de C2 ya era un poquito más sensitivo. O sea, como que se especializa en algo, ¿no? O sea, como acá, ¿no? Ustedes al final van a ser todos médicos. Todos tienen las funciones que corresponden. Pero cuando ustedes deseen, se van a especializar en la rama que más les guste. Algo así los nervios. Algunos son más sensitivos, algunos son más motores. No se especializan en ciertos grupos. ¿Entienden, verdad? La idea. Pero los sensitivos, por lo general, se llevan consigo a los autónomos. ¿Por qué razón? Porque en la piel encontramos las glándulas ecrinas, apocrinas. ¿Se recuerdan esas glándulas? Del tejido de la piel, cuando ustedes visto histología,
han visto, ¿no? Los tipos de glándulas que se encuentran como parte de los anejos cutáneos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para eso sirve, ¿no? Esa inervación finalmente está yendo por los ramos posteriores. Obviamente estos se van a ramificar, van a tener su distribución en el dorso. Lo mismo sucede a nivel lumbar. O sea, ramos posteriores son los que se van a ir a la región glútea, por ejemplo. Los que se van a ir a la región de acá, del dorso, de la región de los músculos erectores de la columna, por ejemplo, ¿no? Son ramos posteriores. ¿Se entiende, verdad? En cambio, los ramos anteriores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los anteriores? ¿Qué hacen? Claro, esos comienzan a distribuir toda esa información, pero hacia la parte anterior del cuerpo. Pero si se dan cuenta, la parte anterior del cuerpo es mucho más grande que el dorso, tiene más territorio, ¿no? Y en ciertos casos, por ejemplo, el abdomen, necesitamos distribuir a los órganos, ¿cierto? Entonces, obviamente va a haber mayor territorio, ¿no? Para inervar. Por lo tanto, ¿qué van a hacer estos? Se ramifican igual, pero van a formar plexos, que se van a comenzar a intercomunicarse entre estructuras nerviosas, ¿no? Entonces van a formar plexos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá como ejemplos. ¿Qué plexos conocemos? El plexo cervical es uno de ellos. ¿Qué plexo más? Claro, el plexo sacro, muy bien. ¿Qué plexo más? El lumbar, el braquial, todos esos plexos están formados por ¿qué cosa? Ramos anteriores de los nervios raquídeos. Por ejemplo, C1, C2, C3, C4, todos los nervios raquídeos que conocen ustedes. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esto mismo ustedes han visto incluso en anatomía 1, ¿cierto? Cuando hicieron el plexo braquial, ¿había un nervio C8, sí o no? ¿O no había? C8. Pero a nivel de las vértebras, ¿existe un C8? No. ¿Y por qué existe un nervio C8? Claro, ahí viene la fórmula de Powell que les hemos enseñado, porque los cervicales se suman más 1. Por lo tanto, a nivel de la vértebra C7 nacía el nervio C8. ¿Se recuerdan? Y de recién después empezaba T1, T2, T3, etc. Entonces hay 8 nervios cervicales, eso es importante que sepan. Pero solamente 7 vértebras. ¿Está claro? Ya, muy bien. Eso quiero que entiendan, porque eso justamente son ramos anteriores. Entonces, cuando hablemos del plexo lumbar, en este caso, todos estos ramos que están acá, ¿de dónde están naciendo? De los ramos anteriores. Pero estos ramos, en los libros también me dicen que se vuelven a dividir, ¿no? Entonces, justamente estos de acá van a tener divisiones. Una división anterior y una división posterior. Es cierto que algunos libros todavía mantienen como ramos a estos, pero lo correcto sería decir división anterior y división posterior. Ya, por ejemplo, pongamos un ejemplo nada más. L2, L3 y L4, ¿qué nervios hacen esas raíces? Ya, dos nervios, ¿verdad? Que son conocidos ahí. El obturador y el femoral. Muy bien. Pero esos dos tienen diferente división, de donde nace. ¿El obturador de qué división nace? De la anterior, de las divisiones anteriores. Y el femoral de las divisiones posteriores, pero siguen siendo del ramo anterior de esos dos, de esos tres nervios, L2, L3 y L4. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso sería lo correcto, pero es cierto que los libros discrepan, ¿ya? Pero para que se entienda, es una nomenclatura un poquito más actual para no confundir, porque solamente existen dos ramos, anterior y posterior, de los nervios raquídeos, y estos son los que se ramifican en divisiones. Si se recuerdan ustedes cuando han visto plexo braquial, también hablaron de eso. Inicialmente los nervios salen las raíces, ¿verdad? Desde C5 hasta T, ¿hasta qué T? T1, ¿verdad? T1, muy bien. Entonces cuando salen las raíces, que son justamente los ramos anteriores, ¿qué forman? Troncos. ¿Y esos troncos qué forman? Ramas. Claro, sus fascículos y sus divisiones, ¿verdad? Y esas divisiones justamente forman, pues, esos, ¿no? Sus fascículos anterior, ¿qué más había? No, perdón, superior, posterior y inferior eran sus fascículos, ¿cierto? Y justamente eso de acá explica, ¿no? Por qué se llaman divisiones, no son completamente ramos, ¿no? Ya a partir de las divisiones recién pueden haber otros términos. ¿Qué vienen acá? Ramos colaterales, ahí sí se puede hablar, ramos colaterales. Ramos colaterales, y ya cuando es la terminación final, ramos terminales, pero todos son masculinos, ¿se dan cuenta? Cuando es vascular, ahí se hablan de ramas. Cuando es nervioso, nervio es masculino, ramas, ¿entienden? Una arteria tiene ramas, en cambio, un nervio tiene ramas, o sea, eso es lo correcto, ya es lo correcto desde el día de hoy. ¿Se entiende la idea, verdad? Pues ahora, cuando estamos viendo esta exposición,
Quiero que recuerden eso. Ahora vamos a ver. No sé. Vamos a quitarle el coordinador. Vamos a quitarle el vamos a mostrar. ¿Cuál es? Les voy a mostrar acá, ¿ya? Para que lo tengan claro. En realidad esta parte del plexo lumbar no es nada complicado, pero la idea es tener la idea, ¿no? Entenderlo bien. Ahí va. Vamos a empezar con este tema. Ya. Veamos. Ya, se ve, ¿no? Muy bien. Chicos, miren, acá atentos en esta imagen. La idea sería que ustedes mismos practiquen imágenes de ese tipo, sin nada de letras, sin nada de descripción, sería bueno para que ustedes les ayuden en el AMFI, ¿ya? El AMFI no es nada diferente de eso, ¿no? La idea es tener referencias, puntos de referencia. ¿Saben cuáles son los puntos de referencia que deben tomar? Y esto les ayuda por eso, ¿no? Para practicar. Ya, muy bien. Vamos a conocer acá el músculo psoas, ¿verdad? El músculo psoas, ¿qué músculo sería este que está en relación con el ilíaco? Ilíaco, correcto, muy bien. También aquí debe ser el músculo cuadrado lumbar en la parte lateral, el psoas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en lo que es en relación al plexo lumbar, la idea es reconocer que justamente este se va a formar desde L1 hasta L4, principalmente. Pero se comunica con T2, se comunica con L5, es correcto. Ya es válido. Entonces, miren, vamos viendo. T12, recordemos, está por debajo de esta costilla. ¿Cómo le llaman ese nervio? Subcostal, tiene su nombrecito, ¿no? Pero acá están viendo que tiene una comunicación. ¿Se dan cuenta? Ya, muy bien. ¿Esa comunicación con qué estructura nerviosa se da? Claro, pero específicamente con qué estructura sería. ¿Ramo anterior o ramo posterior del L1? Exacto. Toda esta morfología que estamos viendo acá son los ramos anteriores. Porque los ramos posteriores se están yendo atrás. Se están yendo atrás. No se ven acá. ¿Se entiende, no? Ya, muy bien. Pues miren, L1, si se dan cuenta, miren, sigan acá la flecha, L1 cómo se parte en dos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos? Claro, el hipogástrico y el ilio. ¿Quién está abajo? Correcto. Entonces, miren, recuerden esto. ¿Por qué el inguinal está abajo? Porque va a ir obviamente al canal inguinal. ¿Y dónde está el canal inguinal? En relación a este ligamento. ¿Qué ligamento es este? Inguinal, correcto. ¿Y dónde nacía? En la cresta. Claro, en la espina, ¿no? Esta espina, ¿cómo se llama esta espina? Y de acá, antero superior, que es la parte final de la cresta ilíaca. Todo es la cresta ilíaca, ¿recuerdan? Pues en el AMFI, cuando ustedes vayan a reconocer, tienen que ver que justo este nervio va a estar rodeando a la cresta ilíaca. En cambio, el hipogástrico está un poquito más arriba y el subcostal obviamente va a estar en relación con la doceava. Es la idea. Les recuerdo eso, sé también que su origen va a ser ¿de qué? Del ramo anterior de L1, de sus funciones de L1. Pues miren, veamos acá lo otro que justo después el compañero estaba explicando, pero es importante aclarar. Entre L1 y L2, ¿qué estructura nace acá, amigo? Génito femoral. Y eso es importante que recuerden, porque la región, miren, les había explicado incluso en neuro cuando hablábamos del dermatoma en médula. La región inguinal, toda esta región inguinal, no la región genital, pero la región inguinal en esta parte, empezaba desde acá, L1, y también tiene el territorio de L2 en la parte de acá. Entonces, eso mismo, ¿por qué creen que se delimita? ¿Por qué creen que se determina? Por este nervio, por el génito femoral, que tiene su ramo genital y su ramo femoral. Por eso acá está L1 y acá está L2. ¿Se entiende? ¿Qué más? Miren, en esta parte, entre L2 y L3, ¿quién hace? ¿Cuál es la forma de reconocer cutáneo femoral lateral? Claro, pasa encima del músculo ilíaco, por esta laguna. En cambio el otro, miren, este de acá, que el ilio inguinal, pasa en relación a la cresta. ¿Se dan cuenta? En cambio este lo atraviesa la laguna del músculo mismo, por encima, no lo rodea. Y se va a la espina ilíaca. ¿Cómo se llama este punto? La espina ilíaca antero superior. Por acá va, por debajo del ligamento inguinal, está emergiendo el nervio cutáneo femoral lateral. Entonces, ¿qué raíces tiene este? L2, L3, L4. Por eso que acá está L1, acá va a estar L2, y en la parte más lateral hacia la región femoral va a estar L3. Y esos son dermatomas.
¿Por qué? Porque se determina gracias a estos nervios que están naciendo en estas raíces nerviosas. ¿Se entiende, no? Por eso que les hablaba de los dermatomas de evaluación. Y obviamente este L3 baja hasta la parte lateral, no, hasta la parte baja. Y L4, ¿se recuerdan dónde estaba? Hasta la rodilla. ¿Por qué? Porque justamente se relaciona con el músculo que va a relacionarse a la articulación de la rodilla. ¿Qué músculo está por acá? Cuádriceps femoral, correcto. Y ese cuádriceps tiene su tendón. ¿Cómo se llama su tendón? Su tendón. Cuando se inserta en la rótula. Después de la rótula se llama tendón rotuliano. Y el tendón rotuliano es el que se inserta en la tibia. ¿Cierto? Pues eso, chicos, repasen. Miembros, yo ya se me olvidó a mí. Tienen que repasar, eso es importante porque ahí van a probar los reflejos. Y este músculo, miren, el cuádriceps femoral, ¿por qué está siendo inervado? Por el nervio femoral. ¿Por qué creen que les dije que L4 justamente está a nivel de la rótula? Porque este nervio femoral tiene su origen ¿dónde? L2, L3 y L4. ¿Se recuerdan? Por eso es que les decía que L4 se evalúa a nivel de la rótula. ¿Está claro? ¿Qué más? Miren, en esta misma raíz, lo que les decía incluso en la pizarra, nace ¿quién en la redivisión anterior? Obturador. Miren, ¿y a dónde se va? Obviamente al punto obturador. Ya está, muy bien. ¿Qué más? Hasta aquí, estos son los principales ramos que estamos viendo del plexo, ¿no? Del plexo lumbar. Y acá, obviamente, entre L4 y L5 se va a formar tronco lumbosacro que va a contribuir a formar el plexo sacro que está en. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Pero miren acá estos detalles. ¿Qué es esto de acá que se está viendo acá adelante? Ya, esta es parte de la cadena simpática. ¿Pero dónde está viniendo esta cadena simpática? Desde la región torácica. Pero siguen existiendo esos famosos ramos comunicantes blancos y grises con los nervios lumbares. ¿Ya? Pero su origen es en la cadena torácica, a nivel torácico. ¿Se claro? ¿Se entiende, no? Ya, chicos, eso para que quede claro a modo de repaso. Y ustedes estudien también para que vayan entendiendo. Un datito más, miren acá, enfoquen acá vuestra vista. ¿Qué músculo es este? Ya. ¿Qué músculo es este? Muy bien. ¿Qué nervio está acá en el medio? Femoral. Femoral es como que el hijito entre estos dos, el ilíaco y el psoas, ¿ya? Y estos dos cuando justamente se encuentran con el femoral, ¿qué pasa abajo? Se unen, como si fuese un matrimonio, y se insertan juntos y forman el hilio psoas. Entonces el nervio femoral que tiene raíces L2, L3 y L4. ¿Creen ustedes que tengan ramos musculares acá, sí o no? Ya, muy bien. ¿Esos ramos musculares para qué me servirán? Claro, inervación motora. ¿De qué músculos? Psoas e ilíaco. Por lo tanto, ¿cuál es la inervación del psoas y del ilíaco? Ramos musculares del femoral que tienen raíces L2, L3 y L4. Entonces, si ustedes ven la inervación de estos músculos, están esos nervios, L2, L3, L4. O sea, la idea es que ustedes razonar de esa manera, miren, van practicando, van enfocando, y si les preguntan acá, inervación, ya se entiende, L2, L3, L4, mediante el nervio femoral por sus ramos musculares. Ya está, para que les pongan ceros. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la idea de cómo tienen que repasar? ¿Está claro hasta ahí? Ya, entonces, plexo lumbar, profundícenlo, seguramente en la parte práctica también les van a dar más. Vamos a empezar con el concepto del retroperitoneal principal, la primera parte, ¿ya? Los chicos, ojo, atentos. Esta parte no lo voy a hacer complicado, quiero que se entienda lo más sencillo posible por sus implicancias que estamos conociendo. Nada, ¿ya? Pues miren, veamos. Acá. Chicos, miren, esto del abdomen, ustedes ya lo dominan a la perfección. Ustedes saben que justamente el abdomen tiene como contenido importante esa cavidad, conocida la cavidad peritoneal. ¿Quién conforma la cavidad peritoneal? Una serosa llamada peritoneo, correcto, y que produce a su vez líquido peritoneal, que está justamente englobando los órganos viscerales de esa región, ¿verdad? ¿Dónde se forma este de acá? Embriológicamente, ¿dónde se forma? Mesodermo, endodermo, ¿qué es? ¿Ya se me olvidó embrión? ¿Dónde se forman las cavidades celómicas? Justamente eso, ¿no? ¿Se recuerdan? El celoma embrionario, que justamente dividía al pericardio, a la cavidad pleural y al peritoneo, propiamente. ¿Recuerdan o no? ¿Qué van a hacer ahora? Repasen embriología. Ah, ya, cierto, eso me olvidaba de decirles. A los del miércoles yo les dije incluso que tienen que repasar bien.
Hay algunos conceptos de acá que se van a explicar fácil si ustedes recuerdan bien, ¿ya? Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Dónde se origina y cómo se forma? Es importante que recuerden, ¿ya? Vamos a hablar también un poco del aparato reproductor masculino y femenino, y ahí vamos a hablar sí o sí, que se tiene que saber, ¿ya? Entonces, eso para que se entienda y para que les sirva, porque no les miento, de verdad, les van a preguntar en algún momento, si no es en vuestras clases, pero sí para los exámenes de internado, reciental, etc. Algunas patologías que justamente se asocian a malformaciones anatómicas, lo que tiene su explicación en embriología. Así que si ustedes quieren sacarle jugo al curso, repasen un poquito de embrión, ¿ya? Les va a servir. Pues miren chicos, esta cavidad obviamente es la más importante que tenemos en este espacio, sin embargo no cubre todo, ¿no? No cubre todo. Existen espacios que están fuera de la cavidad peritoneal propiamente, ¿ya? En la parte posterior vamos a conocerlo como retroperitoneum, en la parte inferior, la cavidad pélvica. Sin embargo, algunas literaturas lo mezclan como si fuese uno solo. Varía. Pero también otra terminología surge diciendo que a los dos, al retroperitoneum y a la cavidad pélvica, le pueden llamar extraperitoneum. Confunden un poco, pero ya no nos confundamos, digamos esta parte posterior, retroperitoneum, y la parte inferior, cavidad pélvica. Sí, ¿ya? Entonces, miren chicos, si ustedes recuerdan el peritoneo propiamente tiene sus compartimientos, cuidado que se confundan con eso. La cavidad abdominal, se tiene la cavidad peritoneal y el espacio retroperitoneal propiamente. Y para abajo, el espacio pélvico. Pero el peritoneo mismo se suele subdividir ¿en qué espacios? En el espacio supra-mesocólico y en el espacio infra-mesocólico. Cuidado que se confundan con eso. El retroperitoneo no tiene supra y inframesocólico, solamente el que tiene esta división es el peritoneo, la cavidad peritoneal. ¿Y por qué se clasifican esos dos espacios, la cavidad peritoneal? A ver, para repasar un poquito anatómico. Claro, porque el peritoneo tiene dos capitas, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos capas del peritoneo? Visceral y parietal. El visceral está recubriendo a todos los órganos, ¿cierto? El parietal está por la pared recubriendo. Pero cuando se juntan, forman tabiques, igual que las meninges, ¿no? Forman sus septos, similar pasa acá. ¿Qué tabique se forma acá, por ejemplo? Claro, ¿y qué son los mesos? Si les preguntan, seguramente les han preguntado. Había diferencia entre mesos, omélitos, ligaménticos, ¿sabe cuál? Y las fascias de lesión, había diferencia. Justamente son modificaciones del peritoneo, y eso lo han visto en el abdomen, lo han visto seguro. Entonces, uno de ellos justamente son los mesos, que son como estructuras ligamentarias que unen a las vísceras con la pared, pero ¿qué más tienen? Correcto, contenido vascular. Por lo tanto, tienen función de irrigación en los órganos. Y obviamente el colon que está aquí en esta porción, ¿se recuerdan el marco cólico? Tiene colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto, correcto, muy bien. Entonces, miren, en el colon transverso vamos a encontrar por detrás el mesocolon transverso, que es su fijación, ¿no? Hacia la parte posterior. Entonces, ese tabique es el que se separa para arriba el supramesocólico y para abajo el inframesocólico. Ya es la misma. ¿Cómo se llama esta telita que está colgando acá como un mantel este manino? Claro, el epípleo momentum mayor, correcto. Muy bien, el epípleo, ¿no? Que está ahí cerca. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más podemos repasar? ¿Cómo se llama esta curvatura que está acá? Mesenterio, ¿no? ¿Se recuerdan? Que irrigaba justamente el intestino delgado. El que está acá, mesocolon sigmoides. ¿Se recuerdan? Ya se me olvidó todo. ¿Ven la idea? Chicos, miren, si ustedes ven este peritoneo, miren cómo se repliega, va a llegar hasta la cavidad pélvica. Miren a quién está cubriendo acá. A la vejiga, todo esto es la vejiga. Miren cómo lo cubre y da la vueltita. Este es uno masculino, este cadáver, o esta muestra, ¿no? Pues acá vamos viendo, miren cómo se forma este fondo, ¿no? En este caso no se llama fondo de Douglas, creo que le llaman Douglas existe en la mujer. Pero en el varón, no. Se llama fondo de saco recto visceral, porque se entre el recto y la vejiga. Pero en cambio el Douglas es el fondo de saco recto uterino, ese es su nombre correcto, ¿ya? Pero vamos a ver. Se dan cuenta que hay diferencias, por eso es que es importante que repase un poquito de embrión también, ya para entenderlo de las siguientes clases. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya, se entiende, ¿verdad? El concepto de la pelvis para que no estén, para repasar un poquito del peritoneo, para que no se confundan, ¿no? Que esas divisiones. Las preguntas a veces pueden venir con una pregunta de chapadita, si ustedes no lo entienden, se pierde una pregunta. Ojo. Entonces, miren, otra cosa que tenemos que saber. Ahora que estamos viendo, miren, acá se ve la telita, ¿no? El peritoneo bien bonito recubriendo los órganos, se ve ahí, genial.
se ven algunos órganos que son intraabdominales, intraperitoneales propiamente, y los retroperitoneales. ¿Quién es un retroperitoneal clásico que siempre les van a preguntar? Los riñones, correcto. Esos son retroperitoneales, un ejemplo clásico. Pero miren, si ustedes ven esta tablita del libro de Pro, acá vamos a ver que existe una clasificación de los intraperitoneales y los extraperitoneales. Lo he tomado porque de realidad es un poco más fácil de entender para que lo tengan también hacia la mano, ¿no? Los que órganos intraperitoneales conocemos son todos los que hemos estudiado ustedes en octavo. El estómago, la cabeza. ¿Quién más estaba acá? El hígado, la vesícula, toda la vía biliar. ¿Qué más? El intestino delgado, con sus porciones, ¿verdad? El vaso. ¿Se recuerdan? Todo esto es lo que han estudiado, ¿no? En abdomen. Y justamente el apéndice también que tenía su mesoapéndice, ¿se recuerdan? Ya, esos obviamente son órganos intraperitoneales. Ya. Pero existen algunas porciones también de la región pélvica que pueden ser intraperitoneales. Por ejemplo, ¿quién? En la mujer, el fondo del útero, la parte superior del útero puede estar dentro del peritoneo, porque el peritoneo viene hasta abajo y lo recubre. Entonces puede ser un intraperitoneo, ¿ya? ¿Qué más? El cuerpo puede estar en el cuerpo uterino. ¿Quién más? Las trompas y el ovario. Y esto, ¿por qué quiero que sepan ustedes que es importante? Porque en ginecología, cuando ustedes lleguen al curso, o si algunos quieren ser especiales con mayor razón, siempre pero van a tener una emergencia quirúrgica, que es el famoso embarazo. Correcto. Y un sitio frecuente son las trompas. Las trompas son delgaditas, van a ver en los cadáveres del anfibio, son bien pequeñitas las trompas. Imagínense que hay un bebé. Obviamente se dilata, ¿no? Y hay un punto en el cual revienta. Y si revienta, ¿qué va a pasar? Va a sangrar. Entonces, ¿cómo se manifiesta el sangrado, por ejemplo, cuando es un embarazo ectópico? Para afuera del canal pélvico, poquito a veces sale. ¿Pero dónde se va más? Al espacio intraperitoneal. Por eso los pacientes pueden venir como si fuese una apendicitis. Claro, a veces les duele justo en el lado derecho y todos dicen, apéndice. Y entra a esa sala y su apéndice está sanito. ¿Cuál es el problema? Claro, un embarazo ectópico. Y ese rato llaman al gineco, ¿no? O sea, recién. Se dan cuenta que mucho hace el diagnóstico. Pues tienen que saber ustedes que un diagnóstico diferencial, o sea, no todo es apéndice cuando te duele acá. Las mujeres al menos también sospechar embarazo ectópico. Y se comporta igual, ¿verdad? El apéndice. ¿Por qué? Porque es un órgano intraperitoneal, causa signos peritoneales. ¿Se entiende la idea? Porque quiero que sepan. A eso. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede? No les miento, yo en mi salón había algunas personas que justamente les sometían, ¿no? Hacia abortos ahí clandestinos, ¿no? Y alguna vez me hicieron pues, una botica, no sé con qué instrumentos, de grado, pero ni siquiera habían hecho ecografía, ni siquiera sabían que estaba esto. Era un embarazo ectópico. Y al alegrar, que no sacaban nada, seguían pues tratando ellos, ¿no? ¿Qué hicieron? Perforaron el útero. Y al perforar el útero, ¿qué más comprometieron? Intestino. ¿Y saben cómo viene el paciente? A mí. Pero cuando le vi, estaba con signos peritoneales, rigidez abdominal, estaba por irse, pero por suerte sobrevivió. Pero se dan cuenta que el fondo uterino, miren, está pegado al peritoneo. Si ustedes lo perforan, ¿qué van a lograr? No bien sea la cavidad peritoneal. O sea, eso quiero que entiendan. Se entiende la idea, ¿verdad? Pues esos pacientes no van a venir ahí con un sangrado para afuera, ¿no? Dentro de la cavidad peritoneal. Ya está. O sea, ya saben por qué es importante saber quién es intraperitoneal y quién es extra. Ahora, ¿qué extraperitoneales conocemos a la cabeza? Riñones. Riñones, muy bien. ¿Quiénes más? Glándulas suprarrenales y la vía urinaria, los uréteres, no son extraperitoneales. Pues, ¿qué pasaría si un riñón, digamos, lo golpeas? ¿Dónde vas a mirar? ¿En la pared abdominal o afuera? Es un extra, correcto. Pero miren, ¿qué órganos secundarios extraperitoneales tenemos? Exacto, parte del intestino delgado. ¿Pero quién? El duodeno. El duodeno, chicos. ¿Qué porciones? La segunda y también incluso la tercera porción pueden ser retro. La segunda, no se olviden. ¿Por qué la segunda, chicos? ¿Por qué la segunda porción? Porque es la que está más pegada. ¿Con quién? ¿A quién está pegada? ¿A quién está rodeada la segunda porción? Al páncreas, correcto. Incluso tiene sus arterias. ¿Cómo se llaman las arterias que los sienten a los dos? Pancreatos duodenales, el circuito arterial, anterior y posterior. ¿Se recuerdan? Que están rodeando justamente a los dos, al duodeno y al páncreas. Entonces, si se recuerdan ambos, miren, ¿quién más hay retroperitoneal?
el páncreas. Por eso es importante que sepa. ¿Pero qué parte es el páncreas? Cabeza, cuerpo, cola. ¿Cola más? ¿Sí o no? Ya, muy bien. La cola del páncreas es la única porción que se le considera como intraperitoneal, completamente. Pero el resto del páncreas es retroperitoneal. Ojo, ¿eh? Eso es importante. ¿Saben por qué es importante? Justo les comentaba a mis compañeros. Porque existe un cuadro clínico, ustedes que van a hacer cirugía en el siguiente semestre de gastro, de las pancreatitis. ¿Saben escuchar las pancreatitis? Sí. Ya, muy bien. Es un cuadro donde se obstruye el conducto biliar, el conducto pancreático. El páncreas se inflama, produce sus enzimas, el páncreas se autodestruye con sus enzimas y genera una inflamación sistémica, que a veces puede causar la muerte. Por eso es importante diagnosticar, ¿ya? Existe un grado severo de la pancreatitis que justamente es cuando este órgano comienza a necrosarse. Se generan zonas de infarto. Y cuando se infarta, ¿qué va a pasar? ¿Es un órgano sólido o es un órgano medio friable? Medio friable, ¿no? Pues cuando se infartan partes, el resto de área va a comenzar a sangrar. Sangre. Entonces existe un estadio de la pancreatitis que se llama necrohemorragia. Pero cuando sucede es grave, es grave, grave. ¿Por qué es importante, chicos, eso? A ver, les voy a mostrar con imagen. A ver. Se supone que debería cargar. Esto es fijo, pregunta chicos de semi, ¿no? Fijo, o sea, siempre les pregunto. ¿Ya? Miren, estos signos, ahora les van a escuchar. Los signos de Cullen y los signos de Gray-Turner. Voy a hacer un poquito de signos. Se llama así Gray-Turner, así Gray-Turner, escribe, y Cullen, el del ombligo. ¿Qué son esos signos? Son como moretones, perdón. Uno en el ombligo de Cullen y los otros en los flancos. El Gray-Turner, así se llama. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Alguien sabe? Justamente por lo que les estaba comentando. Es por un sangrado retroperitoneal. Exacto, es un sangrado retroperitoneal. ¿Pero quién está sangrando ahí? El páncreas, uno de los más clásicos. También cuando hay un trauma así fulminante del riñón, también puede aparecer sus signos. Tienen que saber. Pues, ¿qué significa cuando existe un moretoma acá en la parte lateral o en la parte anterior? Claro, es una hemorragia del retroperitoneal. ¿Pero por qué sucede esa hemorragia? ¿Por qué aparece en la parte lateral? Porque el sangrado de esta región, el sangrado del páncreas, por ejemplo, ¿a dónde va a ir? ¿La cavidad abdominal? No. ¿A dónde va a ir? A la parte lateral. Va a disecar el peritoneo. Y es por eso que aparecen los flancos y luego en el ombligo. Se diseca la pared. ¿Se entiende? Está fuera del peritoneo. Pero en cambio, si tú traumatizas al hígado, le das un puñete. Pasa, les dicen a los pacientes que vinieron con un puñete en la escuela y le rompieron el hígado. De verdad, pasó en niños, ¿no? Pero cuando se hace el famoso apanado, sí tuvo el paciente. Subieron encima del niño y le habían causado un trauma hepático. Y de verdad es horrible. Sí. Ese paciente falleció, así que ojo, que no hagan eso. Es peligroso. Cuando sangra, por ejemplo, el hígado, un órgano intraperitoneal, no aparecen moretones afuera. ¿Por qué? Porque el peritoneo lo está envolviendo. Lo que aparece más bien es dolor. Apenas tocas la pared, existe la rigidez, el batón se vuelve en tabla, es diferente. Pero en cambio, cuando es retroperitoneal, sí aparecen moretones. Sí aparece afuera. Se entiende la diferencia, ¿no? Entonces, por eso que el páncreas a la cabeza, no olvidarse también que son retroperitoneal. Ya. ¿Quién es más en la cavidad pélvica? La vejiga. ¿Quién es más? Los uréteres, la parte inferior, la próstata, los órganos reproductivos masculinos y femeninos. Ya está. Hasta acá está claro, ¿verdad? Entonces, si les preguntas en alguna descripción, caso clínico en relación a eso, ya saben cómo intentar. ¿Cuál es peritoneal? ¿Cuál es extra o retroperitoneal? Ya está. Ya, chicos, ahí vamos. Siguiente concepto. Ojo acá. Siguiente concepto. Esto de acá no es nada difícil, pero a veces se complica porque pueden venir preguntas de verdad falso para definir algunos conceptos y ahí es donde nos matan. Miren, siguiente concepto. El retroperitoneal tiene sus divisiones por zonas. ¿Cómo se llama esta zona? La zona 1. ¿Dónde se encuentra? La línea
En la región media, ¿no? La región media. La zona 2, la zona porción lateral, correcto. Y la zona 3, ya es la región pélvica, en otras palabras, ¿no? La pélvica. Ya, miren, ¿por qué es importante esto? Porque existen algunos órganos que están justamente en dicha zona. En la zona 1, por ejemplo, que es la línea media, ¿qué órganos vamos a encontrar? La cabeza del páncreas y los grandes vasos. Por ejemplo, ¿qué vasos? Aorta, la vena cava superior y inferior. ¿Quiénes más están acá? El duodeno. ¿Qué más? Acá va a estar naciendo la vena, la arteria, perdón, mesentérica superior. Eso vamos a ver después porque es importante, ¿eh? La arteria mesentérica superior es muy importante. ¿Está claro hasta ahí? Y en la zona 2, ¿qué vamos a encontrar? Riñones, a la cabeza, y luego colon ascendente y el descendente. ¿Qué más? Glándulas suprarrenales, como parte del retroperitoneal. El hígado no es retroperitoneal, es intraperitoneal. Estos son retroperitoneales. Ojo, mira, muy bien. Y en la cavidad pélvica, obviamente, vejiga, útero, etcétera, próstata en el varón, etcétera, ¿no? Toda la región pélvica. O sea, la otra forma de preguntarle solamente por regiones. Se podría poner un casito. Existe un trauma en la región 2, digamos, te dicen, retroperitoneal, la zona 2. ¿A quiénes crees que puede estar pensando que el trauma ha afectado? Riñones, glándulas, etcétera. Ya sabes que esos pueden estar ahí, ¿no? En la región 3, ya sabes qué estructuras son. En la región 1, ya sabes qué estructuras son. ¿Se dan cuenta? O sea, para eso sirve. Ajá, entonces, obviamente puede haber preguntitas con eso. Claro, sí, ya. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Ya chicos, miren, una vez que se entienda qué es el retroperitoneal en líneas generales, tenemos que saber, y esto ya lo hemos visto en neuro, que obviamente la parte posterior, la pared posterior del retroperitoneal, ¿quién lo conforma? Claro, la columna con sus estructuras adyacentes. ¿Quiénes? Muscular, osteoligamentario y obviamente el sistema nervioso propio. ¿No está claro? Recordamos eso, ¿no? Ya, esto ya lo hemos visto en la clase de neuro también. Sabíamos, bueno, que la vértebra clásica tiene su cuerpo, ¿cierto? ¿Qué más tiene? La apófisis, ¿verdad? La apófisis transversas, espinosas, ¿cómo se llaman estos? Láminas, esto de acá, ¿cómo se llama? Pedículo, ¿cómo se llama esta apófisis? Articular. Otro nombre, sigapófisis. Sigapófisis. Ojo, no se olviden, ¿ah? Las caídas articulares, otro nombre de llamarles son las sigapófisis. ¿Cómo? ¿Dónde nacen? En la parte posterior de los pedículos, cuando nacen las apófisis, transversas, aquí arriba. Ya está claro. Por eso recuerden esto de acá. En neuro no nos puede preguntar porque no daba para más, que antes todavía les preguntitas. Acá sí puede venir, ¿no? Bien, veamos esto. ¿Cómo se llama esta articulación? Miren. Claro, ¿dónde se encuentra? En el ángulo posterior inferior de los conductos o los agujeros de conjunción. Y está formado por las carillas articulares. Doctor, Sí. la articulación fibuloapoficiaria se puede denominar trocoide también. Ya, vamos a ver justo eso. Muy bien. Esta articulación sigapoficiaria es un tipo de, en general, una familia articular de qué tipo? Diartrósica, anfiartrósica o sinartrósica. ¿Qué es? Diartrósica. Ah, buena preguntita, ¿no? Así todos tienen que cantar en coro, pues ya se han visto esta relación. Primero, es una diartrosis. Las diartrosis son las que tienen movimiento, por lo tanto, también se les llama a estas sinoviales, porque tienen su membrana sinovial. Claro, está muy bien, un poco el ancho. Ya, muy bien. Pero esta diartrosis, a su vez, tiene sus subtipos, ¿se recuerdan? Tienen sus 6 subtipos. ¿Cuáles eran? Claro, había una trocoide, encilla dentada, esteroidea, glenoidea, ¿se recuerdan? Las plan. ¿Qué más había? La de trocoide. La sexta, ¿cuál es la sexta? Ya, muy bien. Esas articulaciones, los 6 tipos, pertenecen a las diartrósicas. ¿Les pueden preguntar el ángel? Claro, que ya antes preguntaba, no sé si ahora. Ya preguntaba. Familia y su familia de articulación. En verdad. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque esta articulación, bien, sigaprofisaria,
A nivel cervical y a nivel torácico es diferente de a nivel lumbar. Claro. A nivel cervical y torácico, ¿qué tipo es? Muy bien, es una articulación plana. Y a nivel lumbar es de tipo trocoide. Correcto. Es su tipo, su familia, pero la articulación propiamente, ¿cómo se llama? Sígapos. ¿Se entiende, verdad? A nivel lumbar es trocoide. Ojo, a esas diferencias importantes. Esta misma articulación se comporta de diferente forma a nivel cervical, torácico y a nivel lumbar. ¿Está claro? Obviamente lo que está acá afuera es obviamente su cápsula articular porque por dentro tiene su membrana sinovial. Por lo tanto, ¿qué más tiene? Líquido sinovial. Eso es importante que sepan. Líquido sinovial. Todas las articulaciones diartrósicas son sinoviales, por lo tanto tienen membranas sinoviales. Esto de acá, chicos, les voy a explicar en algo, no sé si les sirva, pero si se recuerdan. Las articulaciones diartrósicas o sinoviales son las que se afectan cuando, por ejemplo, existe la famosa enfermedad artritis reumatoide. Son estas, las diartrósicas, no tanto las diartrósicas. No se afectan las articulaciones del cráneo, no se afectan las sífilis, por ejemplo. Pero ¿quiénes se afectan? Las diartrósicas. Pues esos pacientes pueden tener dolores obviamente acá, en los brazos, en los miembros superiores, porque son diartrósicas, pero también en la columna. ¿Pero qué articulación propiamente? Estas, las SIGA. Y si se destruyen, ¿a quién creen que van a comprometer? A los nervios. Por eso los pacientes con artritis reumatoide suelen tener dolores severos. ¿Ahora entienden? Por eso a nivel de la columna también tenemos que saber quiénes son anfiartrosis, quiénes son diartrosis, porque ahí vienen patologías para cierto grupo articular. ¿Está claro? Ya, ahorita no les voy a preguntar eso obviamente, pero quiero que sepan el tipo articular, eso sí, os corresponde estudiar en anatomía. ¿Se entiende, verdad? Ya está, muy bien. Ya está, ya, vamos viendo bien, muy bien. Este de acá, por ejemplo, miren, los discos intervertebrales, ¿qué tipo de familia articular correspondería? Familia, solo son tres familias grandes. Anfiartrósicas, sinartrósicas y las diartrósicas, son tres. Claro, es una anfiartrosis. Las anfiartrosis tienen movilidad parcial, y ahí están quiénes? Las famosas sínfisis, correcto. Pues ese acá es un tipo de anfiartrosis, no es rígido. ¿Quiénes son las sinartrosis? Sin movimiento, sin artrosis. Cráneo, las suturas del cráneo, esas son sinartrosis. Pero la columna se mueve o no se mueve. Claro, eso en realidad se mueve parcialmente. Los que se mueven más son los laterales. Estos sí se mueven de forma sinovial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es importante que sepan. Los tipos articulares. Si no se recuerdan todos, en el gobierno de sus primeras zonas de tomo 1. Repasen. Ahí está. Ya chicos, hasta acá está claro. Ya para que vayan repasando también los acuerdos de confusión, las carillas articulares. Obviamente es importante saber que algunas vértebras tienen sus particularidades, ¿no? La cervical ya la hemos visto en cabeza y cuello. Las torácicas, obviamente, ¿cómo eran sus apófisis espinosas? Claro, eran oblicuas hacia abajo, no porque obliteraban su espacio. Interespinoso no había espacio, estaban bien pegadas entre apófisis espinosas. En cambio, las lumbares, ¿cómo es su apófisis espinosa? Más cuadrilátero y va hacia atrás, ¿no? Pues que dejaba un espacio para poder hacer la función. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar en esta región? Que van a existir algunas apófisis accesorias, también llamadas mamilares, correcto. Eso es importante que sepan, porque parte de los músculos erectores de la columna se insertan en las apófisis accesorias, también llamadas mamilares. Ojo, eso se encuentra en las vértebras lumbares principalmente. ¿Está claro? Eso. Repaso un poquito los agujeros que hemos visto, repaso un poquito la morfología de los cuerpos. Y obviamente a nivel torácico dorsal vamos a encontrar las carillas articulares. ¿Para quiénes? Para las costillas, ¿no? Para las costillas, claro, son carillas articulares. Claro, muy bien, son hemicarillas en realidad. Cuando se juntan con la vértebra subsiguiente, hacen una carilla completa. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ojo, por si acaso, no confundir con este tipo de articulación. Las sigapofisarias hemos visto que estaban entre los pedículos, más o menos, ¿no? Ahí. Pero existe otro tipo de articulación,
que son las puncovertebrales. ¿Qué tipo de articulaciones son estas? Son planas en realidad, pero estas de acá nacen en los cuerpos vertebrales. Estos son los cuerpos. ¿A qué nivel? Cervical. Solo están las vértebras cervicales. Ojo, eso no existe a nivel lumbar. No existe. Pero cuidado que se confundan. Punco vertebral con siga apófisis, a veces lo confunden también esos términos. No son iguales, son diferentes. Las siga apófisis están acá atrás, ¿no? Vamos a volver a ver. Aquí están las siga apófisis. En la parte posterior del pedículo, cuando nace la apófisis transversa. Pero ¿dónde están las apófisis fusiformes? Acá, en los cuernos. Son como los cuernitos, ¿no? Cuernitos. Está claro, ¿no? Para que no se confundan, quede claro. Estos ligamentos ya lo hemos visto en neuro, en cabeza y cuello. Repásenlo. No voy a decir que haya una pregunta, origen-inserción, su relación, etc. Ya, membrana territorial. Se lo puede incluir porque es una parte superior, no una parte occidental. Pero algunos dicen que es una capita adicional, pero dependencia de ese ligamento. Perfecto. Miren, a ver chicos, ojo. Cuando les digo yo complejo ligamentario anterior, el complejo ligamentario anterior, ¿a quién está sujetando? A los cuerpos vertebrales, ya sea por delante o por detrás. ¿Cómo se llaman los ligamentos? Longitudinal anterior y longitudinal posterior, el LLP. ¿Ya? Son los dos ligamentos que están en relación a los cuerpos y ambos constituyen el complejo ligamentario anterior. Muy bien. Si les pregunto encima de las apófisis espinosas, muy bien. Entre apófisis espinosas, ¿quiénes serían? Interespinosos, correcto. Y en la parte baja, ligamento amarillo, correcto, el amarillo. ¿Qué tenía el amarillo que lo hacía diferente? Muy bien, bastante elastina tenía, ¿no? En cambio, estos de acá, colágeno tipo 1 y tipo 4. Tienen bastante colágeno. Tienen elastina, pero en menor proporción. Este, en cambio, tiene más elastina, pero también tiene colágeno, pero predomina este. ¿Entienden la idea? Aparte de eso, también tiene proteoglucanos, también existe de paransulfato, más componentes, pero son de menor porcentaje. ¿Se entiende? Ya. ¿Por qué es importante reforzar esos conceptitos de acá? Para la función lumbar. Exacto, porque acá dentro, miren, cuando hemos visto neuro, vimos que había un saco dural, ¿cierto? Que era la dura madre. Y les decía, ¿cómo era la dura madre a nivel vertebral, que lo diferenciaba del nivel craneal? La dura madre, ¿cómo era? Una sola capa, ¿verdad? A nivel craneal, en cambio, eran dos capas. Una perióstica y una meningia, correcto. Acá no, es una sola capa, pero que se constituye como si fuese un saco. Un saco, ¿es famoso saco? ¿Y qué más sería de diferente? Que el espacio que estaba por fuera del saco dural, ¿cómo se llamaba? Epidural. ¿Acá era virtual o real? Real, correcto. Acá sí existe. En cambio, en el cráneo no existe. Pero aparece cuando existe un trauma. La arteria meningia, por ejemplo, cuando se rompe, ahí se abre el espacio epidural, ¿cierto? Pero acá no. Acá sí existe anatómicamente. Pero ¿cuál es el constituyente? ¿Qué existe dentro del espacio epidural? ¿Qué está? Claro, existe un plexo venoso. ¿Y cómo se llama el plexo venoso a ese nivel? Se llama plexo venoso epidural. Y si quieren, su epónimo se llama de Batson. De Batson. No Batman, no creo que me pongan Batman. Batson, así se llama. Sí, en el espacio epidural. Ya bien, entonces en el espacio epidural va a haber venas. Eso es importante, va a haber venas y va a haber grasa también, correcto. La grasa epidural está fuera de la dura madre. Pero por dentro va a estar el aracnoides. ¿Y qué encontramos dentro del aracnoides? El espacio subaracnoideo. ¿Qué tiene el espacio subaracnoideo? LCR, correcto, muy bien. Eso es importante. ¿Por qué? Porque existe este procedimiento, función lumbar. ¿Ya? En la parte práctica es un poquito difícil preguntar esto, pero en la teórica, claro, ahí sí se puede. Ya estamos en eso. Mira, chicos, una pregunta que siempre hacen los neurólogos, les gusta hacer eso. Siempre, no me yo le conocí a un neurólogo que no pregunte esto, pero lo hacen. ¿Cuáles son los planos de la función lumbar? Ya, muy bien. Son esos 10 ya que habían puesto descritos para que no fallen y no me estén reclamando, porque hay libros que sí varían un poquito, dicen 9, otros dicen 10, varía. Pero al menos esos 10 son estándar. Ya son estándar.
se encuentra otro libro que les ayude también, vale, es válido, pero esos 10 les va a ayudar bastante quizás. ¿Ya? ¿Cuáles son los planos? El más externo viene la piel, obviamente, ¿no? Antes de profundizar esto, la punción lumbar, ¿para qué se hace? ¿Alguien sabe? Ya, muy bien. Este procedimiento de la punción lumbar, en realidad, es más diagnóstico. Claro, es para obtener líquidos, o sea, para sacar LCR. Para eso. Pero la punción lumbar, aparte, puede tener otras modificaciones que son las famosas anestesias. Eso es diferente, ya. Porque la anestesia acá no saca líquidos, lo que buscas es colocar un medicamento, que es diferente. Una anestesia. Ya, chicos, miren. Y para la anestesia hay dos tipos: una epidural y una raquídea o espinal también. Una que es justamente en el espacio subaracnoideo propiamente. ¿Ya? Una anestesia espinal que llaman. ¿Cuál es la diferencia? Que una atraviesa la dura y la otra no. Nada. ¿Se entiende? Sí. ¿Tiene algún efecto al final? Ya. Tiene sus indicaciones, porque a veces la anestesia epidural puede lograr, digamos, bloquear esto de acá para abajo sin problemas y va muy bien. A veces la raquídea se necesita porque necesitamos anestesia un poquito más para arriba. Digamos, un poquito, digamos, después a nivel lumbar para que suba un poquito a nivel torácico, por ejemplo. Porque la anestesia en el LCR se difumina un poco y logra bloquear más raíces. En cambio, la epidural, más de su nivel para abajo, propiamente, ¿no? Depende de qué es lo que quieras hacer, propiamente. Depende mucho de la indicación quirúrgica, del procedimiento que se va a hacer. Para eso va. ¿Por qué también es importante saber que existen esos dos? Ya todos les pondría acá, ¿no? Yo cosa que bloqueo desde arriba y va hasta abajo, tranquilo, mi cirugía sin problema. Pero ¿por qué hacen dos tipos? Porque a veces cuando tú atraviesas la dura madre no es cualquier membranita, a veces se resiente. ¿Y qué causa? Dolores crónicos como secuelas. Puede pasar. Entonces, por eso que algunos prefieren quedarse en el epidural cuando un procedimiento es menor, abajo, y no necesitas más, ¿no? Suficiente con eso, pues no atravieso la dura. Pero si es necesario atravesar la dura, ya pues tendré que hacerlo, ¿no? Por eso es que existen esos dos tipos, ¿se entiende, no? La dura madre es muy débil, o sea, muy delicada. Cuando tú lo perforas, hay pacientes que luego de eso se quejan siempre, me duele la espalda, me duele la cabeza, después de esa anestesia nomás. Y pasa, no son secuelas, post-anestesia. ¿Puede pasar? Claro que sí. Ya, por eso tiene que saber que existen dos tipos. Ya, uno que pasa la dura y uno que no pasa la dura. Pero ¿cuáles son esos planos que se llega hasta justamente a obtener el líquido cefalorraquídeo? ¿Cuáles son esos planos? Piel, luego la grasita, ¿cómo se llama? Tejido celular subcutáneo. Luego, ¿qué ligamento viene? Supraespinoso. Luego, ¿qué ligamento está? Esta imagen no se olvide, ¿no? Esta imagen no está acá, ¿no? Supraespinoso, interespinoso y el amarillo, ¿cierto? Eso mismo está acá en secuencia, ¿no? Supra, interespinoso y el amarillo, también llamado ligamento labo. ¿No? ¿Qué más? Una vez que atraviesa el ligamento, ¿qué pasa? ¿Qué encuentro? El espacio epidural. Ahí está el flexo venoso y la grasa. ¿Qué más luego aparece? La dura madre. Por debajo, obviamente, el espacio subdural, que puede ser un espacio virtual en este caso. ¿Ya? Pero el epidural siempre hay. ¿Ya? Luego, ¿quién viene? La aracnoides, por debajo, el espacio subaracnoideo, 10 planos. 10 planos, ¿ya? Para que no se olvide y quede fijo. Ya, muy bien. Está claro. ¿Dónde se quedaría justamente la anestesia epidural? Acá, en el sexto plano. En cambio, la raquídea o espinal, hasta acá, hasta la 10. Se dan cuenta que es en plan, por eso es importante. Y no les miento que cuando ustedes coloquen su primera punción, se siente cada planito, ¿no? Se siente. Tienen diferentes texturas. Y por eso cuando atraviesas una telita y viene una más profunda y delicada, es la dura mano. Pues los neurólogos se enseñan. Te van a empezar a enseñar, poco a poco van a aprender, pero sí es chata, es bien. Es bien. Ya chicos, entonces repasen, ¿no? Para que les vaya bien en su rotación, tienen que repasar. ¿Qué más? Ahora hablemos de los músculos, esta parte un poco vertebral de repaso, hablemos de la parte muscular. Los músculos en general, lo que te hizo Rubier, si han visto son los 3, 4 partes, los músculos estables, ¿no? La región nocturna. Para que no se compliquen, resúmanlo en esos grupos. Grupo posterior, medio y anterior. Todos son músculos del dorso. El grupo posterior hace alusión exactamente a todos los que vamos a ver la parte acá posterior propiamente. El medio, vamos a ver acá el cuadrado lumbar de la cabeza.
los intertransversos, y el anterior al psoas. Y obviamente al psoas menor, ¿no? Al psoas mayor y al psoas menor. ¿Ya? ¿Está claro? Eso es importante. Vamos a entenderlo de la siguiente manera, para que no se complique. En el grupo posterior, vamos a ver lo siguiente, que existen a su vez planos. Un plano superficial, plano de los romboides, plano de los serratos posteriores y el plano profundo. ¿No? ¿Está claro? Son 4 planitos que vamos a ver acá. Y vamos a ver de profundo hacia superficial, ¿ya? Al revés. En el plano profundo vamos a encontrar los famosos músculos erectores. ¿Y qué más? Los transversos espinosos. Aquí van a estar los 3 músculos que les han mencionado seguramente en la... El espinoso, ¿qué más? Ilio-costal, ¿y qué más? Longicio. Esos 3 grupos son los que están conformando este plano profundo. El plano profundo está formado por esos músculos. Ya ahorita vamos a detallar poco a poco. El siguiente plano que está encima de esos erectores de la columna, vamos a llamarlos a quiénes? A los serratos. Y posteriores específicamente porque existe uno anterior, que está en la región costal, la fría costal lateral. ¿Se recuerdan? Ya está muy bien. Los posteriores obviamente están en el dorso propiamente. Y ojo, ¿quién inerva el serrato anterior? El torácico. Torácico dorsal, ¿no? Torácico. Ya, muy bien. El torácico largo o inspiratorio de Charles Pett. ¿Se recuerdan del plexo braquial? Ya está muy bien. Ese es el anterior, el serrato anterior. Pero los serratos posteriores son diferentes. Miren, si estos músculos están en la parte posterior del justamente del dorso, ¿quién creen que les va a inervar a estos músculos de acá? Claro, pues les dije la clase, la primera que mencionaba, ¿no? Los ramos posteriores de los nervios tóraco-lumbares, incluidos cervicales también, ¿no? Entonces, estos ramos justamente van para eso, los ramos posteriores, para esos músculos. Miren, superficial a los serratos posteriores, vamos a encontrar aquí en los músculos a los romboides. Y superficial a este vamos a encontrarlo al trapecio y al dorsal ancho, que son los más superficiales. ¿Ya? En el grupo medio, los intertransversos y el cuadrado lumbar. En el anterior, los famosos psoas. Ya está. Vamos a verlos acá. En el plano profundo, en el grupo posterior, plano profundo, aquí les encontrábamos a los erectores de la columna. Y los erectores de la columna pueden ser justamente conformados por estos 3 principalmente, ¿no? ¿Qué músculo es este? Correcto, el espinoso. ¿Quién es este de acá? Longicismo. ¿Quién es este? Ilio-costal. Nace en la costilla acá y se va a las costillas de abajo, ¿no? Ilio-costal. Y es el longicismo y este se llama espinoso, porque miren con quién se relaciona. Con las apófisis espinosas. Pero este músculo espinoso, a su vez, dentro de su parte, bueno, su anatomía profunda, vamos a encontrar pequeños fascículos de ahí. Claro, muy bien. Entonces, existen pequeños músculos ahí que están en la parte profunda que van a clasificar como rotadores cortos, rotadores largos. ¿Quiénes más vienen ahí? Claro, los multífidos que están acá, justamente llegando a más nivel, y los semi-espinosos también. Más o menos hacen alusión incluso al nivel que alcanzan, ¿no? Si es solamente entre 1 a 2 vértebras, son los rotadores. Si es de 3 a 4 vértebras, los multífidos. Si es de más de 4 hasta 6 vértebras, pueden ser los semiespinosos. Depende de la literatura, cambia, ¿verdad? Es muy variable. Doctor, disculpe, ¿no me menciona 2 tipos de orígenes sensacionales, el retrolar y el aquí, creo? Ajá. Y entonces, para el examen más o menos, ¿cuál sería? Utilicen uno. Puede ser que vamos a tetrolar. Si se lo aprenden ese bien, utilícenlo porque tienen referencia bibliográfica. O si se le aprende mejor el otro, también vale, no hay problema. La idea es que esté en el libro. O sea, cualquiera de los dos vale. O sea, no está mal uno. Y que a ustedes mejor les parezca. Si alguna vez, no sé si el doctor antes, cuando han tenido tal vez alguna discrepancia en respuestas, ¿qué les decía? Ya, entonces, si en el libro, en el gobierno te dice, según Trolan, así son los orígenes, te muestras, tiene que valer, ¿no? Según tal, se dice así, ya, bien. Según Carpenter, dice así, ya. Según, no sé, cualquier libro que tengan ahí en la target, dice así, va, ya, está bien. Entonces, vale. Entonces, mientras exista una literatura que a ustedes les sirva, vale, ya está bien.
¿Se entiende? Pero, más o menos para que lo entiendan, pero eso sí es muy variable. Por eso que a todos esos músculos que están acá en la parte profunda, al final, para no complicarnos, como les llamamos también en la parte de la psicología y todo ello, como músculos erectores de la columna. Se resumen eso. ¿Cuál es su origen? De todos estos tres músculos grandes, vamos a ver. Claro, muy bien. Es la masa común de los músculos erectores de la columna, que obviamente se relaciona con la fascia dorsal, con la cresta ilíaca, con el hueso sacro, etc. Tiene más relaciones, ¿no? Pero toda esa masa común de músculos se llama masa común de los músculos erectores. Y desde ahí nacen esos tres fascículos. ¿Se entiende la idea? Para que no se complique. Estos de acá son pequeñitos, que están pegados, miren a quiénes. A las apófisis espinosas, a las láminas y a las apófisis transversas. Ya, eso es importante que sepan. Entonces, estos de acá pueden relacionarse algunos con quién? Con las apófisis accesorias que les decía, ¿no? Que están en las vértebras lumbares. Entonces, algunos de ellos se pueden insertar en apófisis accesorias. Recuerden esa parte. Creo que en Rubier también le llaman como transverso espinosos, también llaman, ¿verdad? Miren, ¿por qué? Porque está entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa. Por eso. ¿Ya? Por eso, claro. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? Ya, muy bien. Pues para que no se compliquen, en ese resumen, ¿no? El siguiente plano, miren, eso justamente tiene que ver en el antes. Veo yo estos músculos de acá, chévere. Encima de esos, ¿quiénes voy a encontrar? Miren acá. Los dos serratos, los posteriores. Como son dos, postero superior, postero inferior. Miren, ¿cuál es su anatomía de esos músculos? Miren, para diferenciar. Son transversos. ¿Y a quién están abrazando? A los erectores. Están abrazando a los erectores. Es como que a los erectores que justamente permiten esos movimientos de extensión, rotación de tu columna, los sujetáramos. Son como abrazaderas que estabilizan, ¿no? Pero en realidad la anatomía, ¿qué le dice? ¿Qué función le da? Más como mecánica respiratoria. Pero dentro de esa anatomía también está de estabilizar a los erectores, ¿no? Pero si les preguntas función de este, por ejemplo, yo diría con la mecánica respiratoria, pero exactamente este tiene una función propia y este tiene una función propia. ¿Cuál es? Para que no se complique la vida, ¿quién de estos dos se parece al esternocleidomastoideo según su dirección de sus fibras musculares? Claro, el superior, ¿cierto? ¿Se parece al esternocleidomastoideo, sí o no? El esternocleidomastoideo, si se recuerdan, cabeza y cuello, es un músculo inspiratorio, pero normal o forzado. Forzado, eso tienen que saber. ¿Por qué tienen que saber eso? Porque esos músculos inspiratorios, o sea, de forma natural, no los usamos así de manera espontánea. Los usamos cuando nos falta aire. Cuando estamos con dificultad respiratoria, ahí comenzamos a usar a estos músculos. Son de reserva. ¿Se entiende? Por eso cuando ustedes vean a un paciente con neumonía, un minuto con neumonía, etc., cuando tiene problemas respiratorios, ¿cómo respiran? Con fuerza. Van a ver su cuellito como si estuviera en los dedos. Pues se va a volver. Si le pueden mover los ratos, también igual se va a comienzan a llevar las escápulas, así comienzan a respirar con todo lo que tienen. Son músculos, este de acá al menos, inspiratorio forzado. Inspiración forzada. Y este en cambio, este es al contrario, expiración forzada. ¿Se recuerdan qué músculo de los intercostales era inspiratorio? ¿El externo o el interno? El externo. El externo, porque miren sus fibras cómo están, miren acá, vean el revés. Tienen la misma dirección que este. Se dan cuenta, la dirección de las fibras hace mucho. El externo es inspiratorio igual que este. El serrato posterior superior. Y el esternocleidomastoideo también es un inspiratorio forzado. ¿Se entiende? Este en cambio es expiratorio. Igual que un intercostal interno. Ya está, muy bien. Estamos hablando de todas las masas, no sé si puede venir todas las masas. Vamos a ver más de todas las cosas con la caja. Cerro. Estoy Renando primero que empezó con 20, así que no vale pues. ¿Quién abrazó los 20? Miren acá, miren acá. ¿Este qué plano sería? El cuarto o el tercero, el profundo superficial. Cuarto. ¿Quién nos falta? El tercero. ¿Quiénes son? Claro, los romboides. Muy bien. ¿Qué romboide? El menor y el mayor. ¿Cómo lo diferenciábamos? En relación a la, ¿cómo se llama la crescita que estaba acá en la escápula? La espina de la escápula, ¿se recuerdan? El supraespinoso era este de acá
El que estaba por debajo, el romboide es mayor y el otro es romboide menor. Pero obviamente dentro de la escápula existe un músculo supraespinoso y un infraespinoso, ¿no? No hay que confundir. Estos están yendo al borde medial de la escápula. ¿Pero dónde nacen? En las apófisis espinosas y en el ligamento cáneo. ¿Se recuerdan? Lo repasen eso, ¿no? ¿Y qué músculo es el más superficial? Miren, trapecio y este de acá, dorsal, también llamado latissimus. Muy bien, ¿puede venir a hacerme así? Claro. Ya chicos, miren, este de acá tiene una inervación bien particular. ¿Quién es? Muy bien, el tóraco dorsal. ¿Dónde nacía? Ya, se voy a preguntar. Plexo braquial, fascículo posterior, raíces, C8. Este de acá nace ahí, su nervio, desde el plexo braquial. Chicos, ustedes han pasado tu uno ya, estoy haciendo un repaso con ustedes. ¿Y quién inerva este? Ya, ese no puede fallar. ¿Quién inerva? Ya, nervio accesorio. Raíz espinal. Ya, muy bien. Eso sí, eso. Ya, chicos, ¿está claro? Repasen. Ya, muy bien. Acá. Vamos a avanzar un poquito ya. Este sería el grupo medio. ¿Qué músculos conformaban el grupo medio? ¿Recuerdan? Medio. Grupo medio. Ya, muy bien. Cuadrado lumbar y los intertransversos. Correcto. Esos son del grupo medio. Y el grupo anterior, psoas mayor y psoas menor. Recuerden, no se confundan. Está fácil eso. No pueden fallar ahí. Y miren, si ustedes ven acá, claramente se ve que de la parte lateral de los cuerpos vertebrales, miren, y de los discos incluso, están haciendo ¿qué? El psoas, ¿cierto? Y en la parte por debajo de la 12ª costilla y hacia la cresta ilíaca, ¿qué músculo está? Cuadrado. Pero no solamente se inserta en los dos, también se inserta en las apófisis transversas. Por eso es que este cuadrito es importante que repasen. ¿Por qué? Porque el cuadro lumbar, miren dónde nace. Apófisis transversas. Y también miren quién es, ligamento lumbar, cresta ilíaca, ¿no? Y obviamente va a estar acá la costilla número 12, ¿no? Y miren la inervación, chicos, de esos músculos. ¿Quién lo inerva? Miren, todos. Ramos anteriores. ¿Se dan cuenta? Como estos músculos están por delante del agujero de conjunción, todos están inervados por los ramos anteriores. En cambio, los que hemos visto en el grupo posterior, ¿quién los inerva? Ramos posteriores. Ojo, no pueden fallar ahí. Cuidado que el examen bien. Y ahí sí, les puedo poner cero. Vamos acá. El psoas, miren el psoas, ¿por qué es importante el psoas anatómicamente? Porque obviamente por la parte posterior va a delimitar el espacio junto con el cuadrado lumbar. ¿Qué espacio va a delimitar así nivel? ¿Qué espacio? La emergencia de los nervios del plexo. Algunos libros dicen que pasa entre los fascículos del mismo psoas, pero algunos libros te dicen que puede pasar entre el psoas y entre el cuadrado. Varía, pero esta región en relación al psoas es importante, porque por ahí están pasando el plexo cervical, los ramos también. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, el psoas mayor, ¿con quién se unía? Con el iliaco. ¿Dónde se insertaba? Claro, en el trocánter menor. Correcto. ¿Qué más? ¿Cómo se llama este de acá? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué compartimento está acá abajo? El ligamento crural, ¿no? Esto es la región crural, mejor dicho, le llaman así. ¿Han visto en anatomía, verdad? Ya. Si se recuerdan, existe un espacio vascular y un espacio muscular. Claro, las lagunas, muy bien, la laguna vascular y la laguna muscular. ¿Quién forma la laguna muscular? El psoas iliaco, los dos, el psoas iliaco. ¿Y qué estructura nerviosa atravesaba la laguna muscular? El nervio femoral, llamado nervio femoral. Pero en la laguna vascular estaba la arteria y la vena, claro, que como se convertían en femorales. Repasen eso un poquito. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Y allá está reconocer los músculos, ¿no? Acá ven el cuadrado lumbar y están viendo el psoas.
Datito, miren, datito, algo que estaba acá viéndose. Entre las inserciones, miren, del psoas y del cuadrado se forman pequeñas arcadas. Y miren qué pasa por los arquitos. ¿Qué va sobre eso? Pregunta de nada, ¿no? Arterias lumbares y sus venas lumbares, laterales. ¿Se recuerdan eso? Seguramente han visto en la parte de atrás. Se ven. Sí se ven en la, ¿no? Sí se ven, así que tienen que ir a buscar en cada vez. ¿Ya? Ya chicos, miren, hasta ahí estamos bien. Ahora viene lo jugoso. Este músculo, el diafragma. Este músculo, el diafragma, ya lo han visto en el tórax, ¿cierto? Pero este músculo, para vuestra mala suerte, tiene una vista inferior que se relaciona directamente con el retroperitoneo. ¿Y qué forma esto? El techo del retroperitoneo, ¿no? Entonces, miren, vamos a estudiarlo para repasar, claro que sí. Si ustedes recuerdan todo el anatomía 1, excelente, vamos a hacer 20. Claro. Vamos, pues, miren. El diafragma tiene su anatomía en qué forma? Cúpula, correcto. ¿Desde qué nivel vertebral hasta qué nivel vertebral va? ¿De qué nivel? Muy bien. Aquí está llegando a T8 y aquí está llegando hasta L1, P2, L1, hasta L2 incluso puede llegar. Ya, varía, pero por ahí está. Eso es importante, ¿por qué? Porque el corazón, ¿dónde está? Por encima del diafragma, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel vertebral del corazón? T4, T8. ¿Se acuerdan? Más o menos ahí estaba la cavidad pericárdica. Es importante que sepan eso. Pues el diafragma empieza desde T8 hasta L1, más o menos. Y si recordamos este músculo, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de músculo es? Claro, es un músculo, el principal músculo inspirador. ¿Cierto? De la inspiración. No de la expiración, ¿no? Claro, la inspiración, ¿ya? Entonces acá, chicos, importante, ¿por qué? Porque este músculo a su vez tiene una porción tendinosa, el llamado centro frénico, correcto, muy bien, que es ese tendón en forma de trébol, ¿no? Tiene sus foliolos, anterior y lateral, derecho y izquierdo. ¿Se acuerdan los foliolos? Muy bien. Y en relación a los foliolos se insertan todas las fibras musculares que son periféricas. ¿Qué inserciones tienen, por lo tanto, este músculo? External, costales en la parte lateral y en la parte posterior, lumbar. Muy bien, tiene tres tipos de inserción: lumbar, costal y external. ¿Se entiende? Son las tres inserciones que tiene el músculo diafragma. ¿Está claro hasta ahí? Ya, muy bien. De estas, ¿quién es la que más me importa ahora? La lumbar. Y en esta parte no hay más curiosidades anatómicas. Atentos, ¿ya? Recordemos primero los hiatos. Miren, a nivel del centro tendinoso, o sea, si ustedes ven tendón blanquito y ven un agujero, ¿qué agujero es ese? Ya está, no pueden fallar, ¿no? Hay algunas muestras del ANFI donde de esto de acá, este agujerito se corría hacia atrás, se abierto, pero está dentro del tendón. Si ustedes ven que es un agujero dentro del tendón, no hay dudas. Ese hiato de la ven acá, pues no hay dudas, no pueden fallar ahí. Con seguridad tienen que ir al ANFI. Ahora, si yo veo la parte muscular posterior en la región lumbar, recordemos que acá va a haber dos estructuras de inserción. Los pilares. Pilar derecho, pilar izquierdo. ¿Quién es más largo? Derecho. ¿Hasta qué nivel llega? L3. Ya, muy bien. Lo normal es que llegue L3. Pero la literatura te dice que puede llegar hasta L4. Muy bien. Y el izquierdo llega hasta L2. Pero puede llegar hasta L3. Pero siempre le gana a quién? El derecho. Siempre gana el derecho. ¿Está claro? Ya, muy bien. ¿Qué más? Miren, chicos, entre los dos pilares, ¿qué estructura está pasando? Miren. La aorta. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar el hiato? Hiato. Correcto. Pues el hiato aórtico, veamos acá, en la imagen, vamos a dibujarlo un poquito. Está siendo rodeado, miren, por este tejido fibroso. ¿Ven este tejido fibroso? Blanquito, ¿no? Alguna vez pusimos en el ANFI también así, un alquiler acá así. ¿Qué es? Ya, muy bien. Estas estructuras blanquecinas son ligamentos. Y son los famosos ligamentos arqueados, son como arquitos mismos. El arco del triunfo, ¿no? Esos arquitos mismos. El que está en la línea media, ¿cómo le llamarías? Medial. Muy bien. El ligamento arqueado, medio. Medial, ¿ah? Medial. ¿Quién es el medial? Este que está acá. Este es el medial y este es otro medial.
Y este acá es el lateral y este es el lateral. Muy bien. ¿Y el medial a quién abraza? Al psoas. ¿Y el lateral a quién abraza? Al cuadrado. Correcto. Pero el medio a quién abraza? A la aorta. Ya está. Exacto. Muy bien. ¿Y quién acompaña a la aorta? Miren este verde. El conducto torácico. Este es el famoso conducto torácico. ¿Que nace dónde? Claro. Entre L1 y L2 acá van a ver una dilatación conocida como la famosa cisterna de claro, la cisterna del Kilo, también llamada cisterna de Beckett. ¿Se recuerdan? Vamos a dibujarlo ya. Ahí vamos. Cisterna de Beckett. O cisterna del Kilo, también llamamos. ¿No? Kilo con Q, la que vamos acá. ¿Ya? La cisterna de Beckett o la cisterna de Kilo. ¿Para qué es importante esta cisterna, chicos? Recuerden. Claro. ¿Qué llevaba? Linfa, correcto, la linfa. ¿Y a dónde lo drenaba? Ascendía a nivel torácico, ¿verdad? El conducto torácico se llama así. Asciende y va a irse a sobre el yúgulo subclavio izquierdo, también llamado ángulo de Piro. Muy bien, están juntos, ¿eh? Muy bien. Excelente. Obviamente este conducto es parte del sistema de, claro, del drenaje de los kilomicrones. Y el kilomicrón se forma en la mucosa intestinal con la absorción. Es importante que sepa. Por lo tanto, este contenido anatómico es crucial dentro del metabolismo. Tienen que saber, ¿ya? ¿Y a quién está acompañando? A la aorta. Por el hiato aórtico. Listo, muy bien. ¿Qué más, chicos? A ver, miren, vamos a acelerar un poquito más para ir tocando. A ver, acá, en los pilares, miren, los pilares. ¿Qué más tenemos que recordar? Claro, ¿quién atraviesa los pilares? ¿Quiénes son estos? Miren. Claro, acá está mencionando nervio esplánico mayor y es acá el esplánico menor. Pregunta, nivel CPCPI. Origen. Vamos a buscar, ¿no? Para que se recuerde.